Información en TN23 no se detiene, se incorpora a esta hora de noticias Axel Cardona. Bienvenido, Axel, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Buenas noches. Iniciamos con lo más destacado de la información y por supuesto estaremos analizando uno de los temas de periodismo investigativo que siempre tenemos hasta ahora para que usted se entere de lo que sucede en Guatemala y el mundo. Ahora mismo. Búsqueda implacable. Familiares buscan con desesperación a joven presuntamente secuestrada en Alta Verapaz. Vuelve a temblar en el país. Guatemaltecos fueron sorprendidos esta mañana por varios movimientos telúricos. Mientras los sismos siguen, la lluvia cesará, dicen expertos, aunque la canícula será breve. Preocupante. Incrementa cantidad de desechos en el lago de Amatitlán. Bueno, es momento de continuar con la información. Recuerde, la noticia no se detiene y quizá usted no lo sintió, pero este día se registraron en el territorio nacional 3 sismos, según lo reportaron autoridades del INSIBUME, precisamente el epicentro al sur del país. En los últimos meses, los guatemaltecos hemos sido sorprendidos por movimientos telúricos que han causado alarma. Este día se reportaron 3 sismos en un lapso menor a 20 minutos en las costas del Pacífico, siendo sensibles en el área sur del centro del país. El primero de ellos se registró a las 9:45 y tuvo una magnitud de 5 grados en la escala de Richter. El epicentro fue a 85 kilómetros al sur de Escuintla. A las 9:54, es decir, 9 minutos después, se registró el segundo movimiento telúrico, el cual fue de magnitud 4.8 y el epicentro localizado a 116 kilómetros al suroeste de Escuintla, en el Océano Pacífico. Y el tercer movimiento telúrico se registró a las 10:07, con una magnitud de 5.5 y epicentro localizado a 116 kilómetros al sureste de Escuintla. De inmediato, personal de la CONRED, así como cuerpos de socorro, realizaron monitoreos para verificar si existían personas lesionadas o bien daños en infraestructuras. Afortunadamente, esto fue descartado. Y aunque a raíz del terremoto ocurrido en el año 1976 en nuestro país mejoró la infraestructura de las viviendas, su ubicación las hace vulnerables a los desastres a pesar de ello. Desde ese momento, el uso de nuevas tecnologías hizo que se construyeran viviendas más resistentes. Sin embargo, en algunos casos se abusan de estas tecnologías y se convierten en infraestructuras en riesgo. Construcciones de varios niveles no se pueden construir con la misma tecnología como una vivienda de un nivel. ¿Por qué? Porque usted tiene el doble, el triple o 4 veces el peso que tiene que soportar el primer nivel. Y cómo funciona una estructura es que a la hora de un sismo, una proporción o un porcentaje del peso de la construcción actúa sobre los muros o la estructura del primer nivel. Entonces, es una gran responsabilidad aumentar nivel, y eso se ha estado haciendo mucho, principalmente en el occidente del país. Otro aspecto que vuelve una vivienda vulnerable a los sismos son las modificaciones posteriores a las construcciones, como por ejemplo para ampliar los ambientes. Para tener ambientes más amplios se empiezan a retirar paredes, y eso vuelve a ser también un gran riesgo, porque al final las cargas se tienen que distribuir por medio de las paredes. En el momento que yo quito una pared, esa carga que iba a soportar esa pared automáticamente se tiene que distribuir a las otras paredes, entonces las otras deben ser más fuertes. Y si yo no tengo ese concepto tampoco y solo quito paredes, estoy haciendo más vulnerable una construcción. El suelo es muy importante para la construcción de una vivienda o edificio, por lo que trabajar en laderas es otro de los riesgos más latentes en el país. Si yo construyo en una ladera o en un barranco, para construir de forma segura tendría que hacer una gran inversión, como sucede por ejemplo aquí en las casas que uno mira en la carretera El Salvador, pero eso no se hace. Entonces automáticamente esas 3, y si combino las 3,
es una tormenta perfecta el día de que haya un gran sismo. Pero según el experto, existen maneras simples de prevenir tragedias y estar preparados para estos eventos de la naturaleza. Ajíes tiene un manual de mampostería donde se puede diseñar una vivienda de una forma simple. Y lo que nos dice es qué cantidad de muros y qué resistencia debe tener el bloque que yo pongo de acuerdo al tipo de construcción que estoy haciendo, de una forma muy simple. Pero la época de lluvia ha aumentado, así como la cantidad de desechos sólidos que terminan en el lago de Amatitlán. Increíble, pero preocupante. La acumulación de basura que llega hacia el lago de Amatitlán es provocado principalmente por personas que no pagan un servicio de recolección. Según la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, AMSA, tienen planificado recolectar más de 45,000 metros cúbicos de desechos sólidos posterior a las lluvias. Podría ser en la zona 3 o podría ser en el kilómetro 22, que son los botaderos autorizados por el Ministerio de Ambiente, en los cuales podemos disponer esos desechos, pero estamos buscando no ocupar ese espacio de vida útil de los rellenos sanitarios, sino que pretendemos que se reutilice ese material porque mucho de lo que va ahí es reciclable y lo que no es reciclable tiene alto poder calorífico y poder generar energía a través de la combustión de esos materiales. Entonces estamos hablando con diferentes empresas para que ellos puedan llegar a hacer el reciclaje o nosotros trasladarlo hacia un lugar a través de un convenio en los cuales ellos nos ayuden también con el transporte para poder resolver esta problemática. A través del convenio, los desechos sólidos podrán ser utilizados como generadores energéticos por las empresas. Además, evitará la acumulación en vertederos de la ciudad. Es momento de abordar el tema de esta tarde aquí en TN 23. Se trata de una joven desaparecida. Ella desaparece el pasado 29 de junio. Ahora hay una búsqueda implacable por parte de las autoridades, familia, también el Ejército de Guatemala está apoyando en la búsqueda de esta mujer que aparentemente puede estar y la están localizando y buscando en el río Cabón. A continuación nosotros les presentaremos una nota en relación a este tema. Claro, Alejandra, hay que recordar que ella es una joven de 22 años, se manejan 3 versiones, pero usted conozca detalles que han dado a conocer parte de las investigaciones. Se realiza rastreo en las orillas y márgenes del río Cabón a inmediaciones del puente El Arco de la ciudad de Cabán Alta Verapaz de parte de hombres rana, bomberos voluntarios, bomberos municipales departamentales, Ejército Nacional y familiares de la señorita Lucy Antonieta Caal González, de 22 años de edad, quien desapareció el pasado 29 de junio al salir de sus labores de una agencia bancaria, esto en la ciudad de Cabán Alta Verapaz. Al parecer, esta se dirigió a su vivienda ubicada en el municipio de San Pedro Carchá, en donde nunca llegó. Es importante dar a conocer, hace algunos días apareció la motocicleta, el casco y las pertenencias personales de la fémina en dicho río. Se presume que su cuerpo fue arrastrado por la correntada del río, reportó Walter Maas desde el departamento de Alta Verapaz. Bueno, se conocen diferentes detalles, una en relación a la última llamada, la última comunicación que tuvo precisamente con un amigo del banco, luego con su exnovio que era un poco celoso. Se manejan 3 versiones definitivamente, pero estas investigaciones periodísticas están a cargo de Juan Víctor Castillo, a quien le damos la bienvenida. Juan Víctor, bienvenido. Tema demasiado polémico y a la vez también que gira dentro de una investigación periodística, como siempre lo decimos, que puede haber algo pasional en eso, pero cuéntanos tú. ¿Qué tal, Axel? Buenas noches. Bienvenido, Alejandra, Juan Víctor. televidentes. Llama mucho la atención en 2 puntos importantes: la búsqueda implacable que ha librado la familia, lo mencionaba Alejandra, Ejército de Guatemala, bomberos voluntarios en el río Cabón, 20 kilómetros recorridos en balsas, buscando vecinos, se unen también a la búsqueda, vecinos de San Pedro Carchá, de Cabán Alta Verapaz, ya una semana y no se sabe nada
de Lucy Antonieta Caal, de 22 años. O está desaparecida o privada de su libertad, es lo que manejan al momento familiares. No pierden un minuto de esperanza de encontrarla con vida. ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan en torno a esta desaparición, Juan Víctor? Hay 3 líneas de tiempo que manejan las autoridades en cuanto a la forma como ella desaparece y en qué lugar tratan de determinar a través de allanamientos que realizaron el día de ayer. Te menciono, a las 12 de la noche ella sale de su trabajo el 29 de junio, hace una semana aproximadamente, en Plaza Magdalena, en Cobán, Alta Verapaz. Trabaja como cajera de un banco del sistema. Si recuerdan ustedes, el cierre de los bancos generalmente se extiende a un horario muy complicado, un horario nocturno. Ella sale a eso de las 12 de la noche y utiliza su motocicleta para dirigirse hacia su residencia en San Pedro Carchá. Esta vez lo hizo en compañía de su amigo del trabajo. Se van a bordo de la motocicleta y aquí gira otro horario. A las 12:30 llegan a la casa del compañero de trabajo en la 11 calle Lote 2, 58, zona 9 de Cobán, Alta Verapaz. Ahí platican, dialogan y surge el tercer horario. Alejandra, Axel, algo muy importante. A la 1 de la mañana, ya del viernes 30 de junio, Lucy utiliza su teléfono celular para entrar a su Facebook y enviar un mensaje, postearlo en el muro. Según lo que se puede observar, ella posteó: al fin voy de regreso al hogar. Se sobreentiende que ya se dirige a su casa a la 1 de la mañana, pero lamentablemente al despertar sus progenitores no la encuentran en casa y desde ese momento inicia la búsqueda. Solamente en el río Cabón localizan su motocicleta y sus documentos personales y al momento Lucy sin aparecer. Ahora bien, Juan Víctor, las investigaciones giran en relación a diferentes circunstancias o motivos que se pueden ir girando. Una de ellas es que el novio era demasiado celoso. Ella ya la había denunciado por mucha agresión o violencia. ¿Se puede catalogar esto también como algo sospechoso? Porque recientemente allanaron su vivienda. Es lo que las autoridades consideraron. No se descarta cualquier versión, cualquier dato que pueda brindar la familia. La casa del novio fue allanada ayer en horas de la mañana. Se secuestró su computadora, sus teléfonos celulares para establecer y analizar si existió algún tipo de comunicación con una segunda persona. ¿Alguna amenaza? Exacto, algún mensaje que Lucy se dirigiera a la vivienda de su novio. Tuvieron problemas hace una semana previo a su desaparición. Lucy le comentó a su mamá de que iba a finalizar con la relación de hace como 4 años que tenía con su pareja, pero era muy celoso, lo que apuntaba Axel, y existía mucha agresión física. Es el que está en la fotografía en pantalla, el que podemos observar. Allanaron su residencia el día de ayer en zona 9 de Cobán, pero solamente secuestran equipo tecnológico, computadoras, teléfonos celulares. Todo está en análisis, no se descarta cualquier sospecha, Axel, Alejandro. Juan Víctor, se escuchó de un seguro que ella había adquirido. ¿Qué nos puedes comentar de esto? ¿Por qué adquiere un seguro de vida bastante alto, de una póliza bastante alta? Fue una conversación que tuvo con su pareja, el tratar la manera de obtener un seguro, aprovechando su cargo dentro de este banco del sistema. Por eso te menciono, no se descarta cualquier versión. Toda línea de investigación puede ser importante, puede ser vital. La familia y la Policía Nacional Civil que están en esta búsqueda, lo que tratan de hacer en este momento es ubicar a Lucy Antonieta Caal. ¿El novio está participando en esta búsqueda, Juan Víctor? Muy buena pregunta, Alejandra. No. Tuve comunicación hace pocos minutos por teléfono con el tío y me comentó que no ha participado. Solamente estuvo en el allanamiento y diligenció el Ministerio Público y él mencionó que no está implicado en absolutamente nada y no tuvo comunicación con su novia. En esta región del país se ha registrado recientemente muchos temas o casos relacionados al crimen organizado. ¿Podríamos catalogar también esto como alguna parte de investigación que tenga que ver en determinado momento con el crimen organizado? Es una de las últimas versiones que manejan las autoridades, Axel, el crimen organizado que opera en Cobán, Alta Verapaz. Y por eso te mencioné al principio, privada de su libertad. Probablemente algún tipo de estructura criminal la tenga. Porque no hay llamada de recompensa, no podríamos descartar el secuestro. No existen llamadas, y si no hay llamadas para una recompensa por su liberación, no se puede catalogar como secuestro. Si es que ingresa alguna llamada telefónica, familiares, ya el Comando Fuerza de Tarea Antisecuestros entran con su equipo logístico a actuar o al asesoramiento en cuanto a la familia para la ubicación inmediata de Lucy. No hay comunicación. Ahora bien, Juan Víctor, llama mucho la atención el amigo.
¿qué tanto se ha investigado del amigo? Porque fue la última persona prácticamente que la vio. Exactamente, Axel, ese es el punto. La última persona que ve a Lucy Antonieta es su compañero de trabajo. A las 12 de la noche salen de esa agencia bancaria en Plaza Magdalena y se dirigen a la casa de su amigo. Y según se sabe, fue la última persona que vio a Lucy Antonieta abordar su motocicleta. Él argumentó a los investigadores que dialogaron aproximadamente 30 minutos en la puerta de su residencia, pero después observó cómo ella con su teléfono utilizó su Facebook para postear: al fin voy de regreso a la casa, me imagino por una larga jornada de trabajo, y los datos que él proporcionó. Se allanó su residencia por parte de las autoridades, sí. ¿Qué se incautó? Lo mismo, teléfonos celulares y computadoras para su previo análisis y saber si existió alguna comunicación con una segunda persona o algún tipo de logística criminal. No se descarta cualquier sospechoso en este caso, Axel. Juan Víctor, desde su desaparición se ha tenido conectividad con el teléfono de Lucy. ¿Han logrado establecer si ella ha utilizado su teléfono o quién tiene el teléfono de ella? Es un dato muy interesante en el tema de investigación criminal que puntualizó la fuente en Cobán Alta Verapaz, que se encuentra dando seguimiento al caso. Él argumentó que el teléfono fue activado 2 veces, Alejandra, después de que ella desaparece el 30 de junio. Según se sabe, ella se conecta aproximadamente a las 5 de la mañana, es decir, sus celdas se activan y lo hace nuevamente a eso de las 10 de la mañana en direcciones diferentes, pero todo está en investigación, según lo que me comentó. Ahora bien, como parte de la investigación, esta división de la Policía Nacional Civil, que está catalogada como una de las mejores en cibercrimen, precisamente, que es la que se va a hacer cargo de esta investigación, lo que allanaron en la vivienda del novio es muy importante. Estamos hablando de computadoras, de teléfonos celulares, que en algún momento discos duros que puedan determinar situaciones o cómo era su relación, y de ahí sacar prácticamente algún resultado. El análisis va a estar a cargo, obviamente, de la DICRI, del Ministerio Público, que es la unidad encargada del análisis de los aparatos, los dispositivos que puedan incautar en cualquier tipo de caso. Esto podría establecer alguna conexión, un mensaje de texto previo a que Lucy desaparece, pero todo esto será un análisis y aportará mucho en los métodos de investigación. Lo que puede hacer también el comando de la Fuerza de Tarea Antisecuestros puede ser interesante, pero ellos aparecen hasta cuando se exige una recompensa por su liberación. ¿Se podría descartar alguna violencia común? ¿Un asalto, intento de violación por parte de la delincuencia? Que llama mucho la atención el primer escenario, Axel, cuando se localiza la motocicleta a orillas del río Cabón y sus documentos personales, el casco. ¿Por qué la motocicleta? ¿Por qué sus documentos personales? ¿Y ella dónde está? ¿Cómo suele interesar a ella? Claro, tienen todas sus pertenencias. Ahora, Juan Víctor, retomando el tema y la hipótesis que se maneja en torno a este seguro que ella adquiere. ¿Quién era el beneficiario de este seguro? ¿A quién se beneficiaba con este seguro? Personas muy cercanas, Alejandra. Definitivamente el hecho de hacer un negocio de este tipo de circunstancias, de dejar asegurada a una persona, puede ser familiares. Ella pudo dividir el seguro con personas allegadas o a personas mamá, que ella estimaba. Pero el novio estaba dentro de estas personas que iban a ser beneficiadas con el seguro. Probablemente, Alejandra. ¿Era de 1 millón? Aproximadamente, era una cantidad muy fuerte que las autoridades están Ahora bien, tomando en cuenta situaciones que han pasado atrás, Juan Víctor, cuando hablamos de situaciones, estábamos hablando hace algunas semanas, situaciones que daban con las estructuras de los bancos. Mafias que también tenían que ver con integrantes de los bancos que pues facilitaban cierta documentación y todo esto. Podríamos también ir por ese lugar. No aparece, sí, pero porque necesita también una brecha para poder de esta manera agenciarse de cierta plata. Puede ser alguna vinculación, alguna manipulación. Yo insisto que los dispositivos que se han incautado durante los allanamientos el día de ayer van a ser vitales. Esto va a mostrar claramente qué existe realmente detrás de la desaparición de Lucy Antonieta. Esto creo que va a ser algo muy claro. Lo que te repito, mensajes de texto, llamadas telefónicas, la coordinación que se va a hacer de toda esa red de llamadas que realizó el exnovio, mi compañero de trabajo, y lo que tú apuntabas, si existe algún tipo de indicio sobre crimen organizado por ahí, detrás de esa desaparición de Lucy. Es misteriosa, pero la familia ha librado una búsqueda implacable en el río Cabón, 20 kilómetros, la han buscado en todas las zonas de Cobán, Alta Verapaz, han utilizado volantes en postes y hacen el llamado a cualquier persona que observe a Lucy. La estamos viendo en pantalla, la vamos a ver en pantalla, a Lucy. Ella vestía su uniforme del banco donde trabajaba, un uniforme azul,
lo que argumentaron los familiares es que si alguien tiene alguna información de su paradero, de su ubicación, que lo dé a conocer inmediatamente porque la angustia de la familia es muy fuerte. ¿Cuál era el puesto de ella, receptora? Cajera era su puesto. Ahí tenemos la fotografía con el uniforme del banco donde ella trabajaba. Las personas que si la llegaran a ver, pues lo reporten, así como tú nos lo indicas, Juan Víctor. Y ya para ir concluyendo, nuevamente el sector femenino se ve acechado, se ve afectado, es una mujer más, una pérdida más, porque de momento pues ella está desaparecida, pero tenemos nuevamente un caso que impacta a la población guatemalteca y esto gira en torno a las mujeres y tenemos algo contrastante. Por un lado tenemos a un novio que está exigiendo justicia, me refiero al novio de Gaby Porra, ustedes se recordarán, claro, de Quetzaltenango, y por otro lado tenemos a un novio completamente despreocupado que ni siquiera aparece, ni siquiera está ayudando en la búsqueda de la pareja. Tenemos dos escenarios contrastantes que giran en torno nuevamente a una mujer. El sector femenino está siendo acechado completamente por la violencia. Yo no me atrevería a decir tal vez novio despreocupado. Hay que tomar en cuenta también las investigaciones, que puede ser que esté al margen por cierta dificultad o miedo o temor, ¿verdad? O cierto consejo por la familia. No lo descartamos como sospechoso, pero no podríamos afirmar que está despreocupado porque no lo conocemos realmente. Y aparte las investigaciones les darán a conocer. La familia, cuando yo tengo comunicación con la familia, me menciona, Axel, que ellos sienten un cierto distanciamiento del interés. Si es que él hablaba como pareja de Lucy, no se ha interesado, no había no relación, se ha comunicado con la familia. Entre familias no había relaciones y aparte las denuncias y todo eso, pues también te marcan una relación bastante hostil. Todo apunta a cualquier tipo de hipótesis. Las dos, la que te menciono, la probable desaparición de Lucy involucrada a personas allegadas que sabían sus movimientos. En este caso, entendemos la persona que tuvo problema, Lucy, su expareja. Y la otra situación, crimen organizado, privada de su libertad. Exacto. Hemos llegado al final, Juan Víctor. Gracias, el tiempo Alejandro, se nos ha terminado. Gracias por la investigación que presentas esta noche como resultado de una labor periodística que tú realizas. Hemos ahondado en este tema para llevarle, por supuesto, a la población guatemalteca los resultados, no de la investigación, porque esto aún inicia, Axel, apenas está iniciando. Claro, de hecho, el compromiso de TN23 es profundizar en el tema, darle más datos a usted para que conozca qué clase de situaciones va viviendo Guatemala, pero sobre todo, las autoridades tendrán que esclarecer esto y cuando lo haga, usted se enterará por TN23. De momento, continuamos. Pero continuamos con más información, lo hacemos a nivel internacional. Es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viajó este miércoles a Europa, donde asistirá a la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, y se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en un contexto de escalada, precisamente de tensiones sobre lo que pasa con Corea del Norte. El presidente estadounidense Donald Trump partió el miércoles rumbo a Europa en un viaje de 4 días en el que asistirá a la cumbre del G20 en Alemania. Ahí se reunirá con su par chino Xi Jinping en un contexto de escalada de las tensiones con Corea del Norte que probó con éxito un misil intercontinental capaz de golpear Alaska. Esta cuestión marcará la entrevista entre Xi y Trump, pues China es el único aliado y apoyo económico del régimen norcoreano de Pyongyang. Pekín quiere evitar que Estados Unidos tenga razones para lanzar un ataque militar en Corea del Norte, al que de alguna manera considera su patio trasero. Trump ha prometido actuar unilateralmente contra Pyongyang si Pekín no es capaz de controlar al régimen norcoreano y que éste ponga fin a su programa nuclear. 5 diputados opositores fueron heridos por simpatizantes del gobierno que irrumpieron violentamente el miércoles en la sede del Parlamento venezolano, en una incursión que fue condenada por el presidente Nicolás Maduro. La situación de violencia que se genera. 5 diputados opositores venezolanos resultaron heridos por seguidores del gobierno que irrumpieron violentamente el miércoles en la sede del Parlamento. Cerca de 100 personas, algunas encapuchadas y vestidas de rojo, entraron a los jardines del Palacio Legislativo y detonaron bombas de estruendo, constató un equipo de la AFP. Además, al menos 2 trabajadores de la Cámara también sufrieron lesiones, según reportaron legisladores. Los partidarios del gobierno estaban frente a la Asamblea en un plantón de 6 horas en rechazo a la oposición, pero forzaron el portón y lograron llegar hasta los pasillos y entradas de los salones. Pero acá, bueno, permiten que entren colectivos armados con palos, con fuegos artificiales y agredan a los diputados, se metan en un poder nacional, agredan periodistas. Bueno, esto es lo que está pasando en Venezuela y quien tenga ojos que vea.
Nosotros no nos vamos a echar para atrás, vamos para adelante. Julio Borges, presidente de la Asamblea de mayoría opositora, detalló que los diputados lesionados son Armando Armas, Nora Bracho, Luis Carlos Padilla, Leonardo Regnó y Américo de Gracia, quien fue trasladado en ambulancia a un centro médico. Borges responsabilizó a los llamados colectivos, grupos civiles que según la oposición son armados por el gobierno. El presidente Nicolás Maduro condenó la irrupción y dijo que ordenó su investigación. Bueno, ¿qué le parece si vamos a conocer un recorrido prácticamente por las principales calles y avenidas de la ciudad de Guatemala para conocer cuál es el panorama del tránsito vehicular, tomando en cuenta que a esta hora de la noche pues sí se va complicando en algunos sectores, como lo es el trébol de Vistahermosa con dirección hacia Santa Catarina Pinula, San José Pinula, carretera Salvador, Alejandra, donde el tráfico, todo contrario a lo de la mañana, es de regreso a casa. Así es, Axel, recordemos que este día ya los menores han regresado a clases y esto complica un poco más la carga vehicular en las diferentes vías calzadas de nuestro país. Este es un tema muy importante, puesto se esperaba que alrededor de 1 millón de vehículos estuvieran transitando este día en la ciudad de Guatemala. Es un dato muy importante y por supuesto la carga vehicular aumenta. En este momento nos ubicamos en la 26 calle de la calzada Roosevelt. La carga vehicular es evidente que es pesada, el tránsito está fluyendo de manera normal, sin embargo sí hay congestionamiento sobre la calzada Roosevelt, siendo las 19 horas con 27 minutos, Axel. Claro, hay que tomar en cuenta que esta carga vehicular se viene concentrando desde el trébol del obelisco, el obelisco Boulevard Liberación, trébol, calzada San Juan y también la calzada Roosevelt. Es una carga vehicular que se va a ir concentrando a la lentitud que va en este momento y hasta después de las 8 de la noche esto va a ir circulando con mayor desplazamiento, pero hasta la fecha pues siempre hemos tenido tardes y noches de esta manera complicadas en el tráfico a pesar de que existe un carril reversible. Así es, Axel, en este momento nos ubicamos en el kilómetro 4 de la ruta al Atlántico. La carga vehicular acá es bastante pesada, vemos un tránsito lento en este sector. Recomendamos a la población guatemalteca que desea transitar por este lugar lo haga con total precaución y paciencia, y si puede esperar un poco más, pues quizá hacer un poco más de tiempo antes de incursionarse a este tráfico para evitar que la carga continúe pesada. Ahora bien, si bien es cierto, existen alternativas que las personas pues, que quieren incorporarse a este kilómetro 4 precisamente vienen de la calzada La Paz y también de la calle Martín. El tráfico es bastante fuerte, es pesado definitivamente con dirección hacia el Atlántico y esto se va descongestionando sobre el kilómetro 9, 10 o hasta el 12 prácticamente, donde ya empieza a liberarse esta carga vehicular. Pero hay que tomar en cuenta también que el transporte pesado se va haciendo presente a las 8:30 de la mañana, 8:30 de la noche, y por supuesto también los trabajos de reparación y ampliación de la carretera en la ruta del Atlántico también se van prolongando por ciertos horarios, por lo cual el transporte pesado va masivamente hacia arriba. Así es, Axel, así que recomendamos a la población guatemalteca transitar y conducir con total precaución y por supuesto paciencia. Momento de la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta con más información aquí en TN23. Iniciamos este segundo bloque. 4 cadáveres fueron localizados por bomberos municipales en la zona 25. Los cuerpos eran de 2 hombres y 2 mujeres. Bomberos municipales localizaron 4 cuerpos envueltos en bolsas de nylon, los que fueron lanzados desde un vehículo aparentemente en una calle de terracería que comunica la colonia Santa María Los Ocotes zona 25 con Canalitos. Los cadáveres eran de 2 hombres y 2 mujeres. 2 de los cuerpos tenían visibles varios tatuajes. No pudieron ser identificados, por lo que los bomberos indicaron cómo se encontraban vestidos. En el caso de los hombres, el primero portaba una camisa azul, pants azul con blanco y zapatos negros. El segundo vestía pantalón de lona azul, zapatos negros y se encontraba sin camisa. En el caso de los 2 cadáveres de las mujeres, se podía observar que una de ellas portaba una blusa rosada, cinturón negro con anaranjado, pantalón de lona azul y tenis color rosado. La segunda tenía una blusa blanca y un pantalón de lona negro. Se presume que estas personas estaban relacionadas con pandillas, extremo que se investiga.
Bueno, y otras noticias, padre e hijo fueron atacados por sicarios en la colonia de La Esperanza, esto en la zona 12 de Villanueva. Las víctimas intentaron repeler el ataque, pero lamentablemente uno de ellos falleció, el hijo. A pocos metros de su casa, un joven de 21 años fue asesinado con arma de fuego, específicamente en una vuelta conocida como La Cochera, entre la colonia El Mezquital y La Esperanza, en la zona 12 de Villanueva. El ataque se registró cuando el joven que fue asesinado junto a su progenitor, previo al hecho armado, esperaban abordar un bus que los llevaría al SEGMA. Desconocidos le dispararon sin mediar palabra. En el lugar quedó el joven fallecido, mientras que su padre fue trasladado al Hospital Roosevelt por bomberos municipales con 2 heridas, pese a que sacó su arma de fuego y le disparó a los delincuentes, intentando repeler el ataque. En bomberos municipales nos hicimos presentes al sector C2, La Esperanza, zona 12, frente al lote 5, donde reportaban a 2 personas con heridas de proyectil de arma de fuego. Anteriormente mencionamos que trasladaron a una persona de 41 años hacia el Hospital Roosevelt, mismo que respondía al nombre de Germán Rufino Castillos. Aparentemente es el padre del ahora fallecido, mismo que podemos ver aquí a mis espaldas, quien en vida contestaba a Carlos Wilmer Castillo Galicia, de 21 años. Él presentaba heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Al hacer la evaluación correspondiente, los técnicos en urgencias médicas determinaron que el mismo ya no contaba con signos vitales. Al lugar se presentó la señora Leticia Galicia, de 40 años, quien dijo ser la madre. Según familiares, padre e hijo se dedicaban a comerciar herramientas de trabajo y en el momento en que se registró el asesinato, se dirigían a comprar mercadería. El progenitor del fallecido tiene licencia de portación de arma de fuego, según la investigación. Germán Castillo, de 41 años, quien intentó defenderse de estos sicarios, quedó con custodia policial en la emergencia del Hospital Roosevelt luego de ser trasladado por bomberos municipales desde este lugar. Ahora las autoridades investigan cuál fue el origen de este enfrentamiento armado acá en la zona 12 de Villanueva. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Este día a primera hora se realizó una requisa en el sector 4 de la cárcel de Pavón con el fin de mantener el control del referido lugar. Tras varios rumores que se dieron por un posible motín que realizarían pandilleros del barrio 18 en la cárcel de Pavón, elementos de la DIGIDI, DEIC, Fuerzas de Tarea y Sistema Penitenciario realizaron una requisa en el sector 4 de dicha cárcel. Sin embargo, se tuvo el conocimiento que únicamente se trató de una requisa de rutina, ordenada por el Ministerio Público en búsqueda de material ilícito como armamento y drogas. En los últimos días se han presentado motines en los principales centros de detención. Las autoridades buscan mantener el control realizando este tipo de acciones. Bueno, algunos guatemaltecos han mostrado su malestar por la protección que brindan los derechos humanos a los privados de libertad, así como a internos de correccionales en el país, pero olvidan que el personal de la PDH únicamente cumple con su deber. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha sido blanco de críticas en los últimos días por sus acciones en los conflictos de internos en el Centro Correccional Las Gaviotas y con la población reclusa en general. Ante esto, la Procuradora Adjunta señala que siempre el objetivo será la preservación de la integridad de la persona. Nuestro principio es defender la dignidad humana y nos ocupamos de los derechos de toda la población. Yo creo que en los medios de comunicación encontramos suficientes testimonios de lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos ha hecho con relación al problema de salud en Guatemala, y así nosotros tenemos injerencia también en la vigilancia del cumplimiento del derecho a la educación, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los pueblos indígenas, y podría afirmar, sin lugar a equivocarme, que lo que nos falta es una mayor divulgación de lo que hacemos en defensa
de los derechos humanos de todas y de todos en Guatemala. De esta manera, la Procuradora también hace un llamado a las autoridades competentes para buscar soluciones en el centro correccional y garantizar la seguridad a vecinos de ese lugar. Que tenga una intervención mayor, una intervención más fuerte, que fortalezca a la Secretaría de Bienestar Social y por supuesto cambie esta situación que vive la población de estos centros y que repercute en la paz y en la armonía de la sociedad guatemalteca. Y también nos preocupa mucho la seguridad de las personas que viven en el entorno, que se sienten inseguras teniendo un hogar de esta naturaleza o un centro de esta naturaleza en sus vecindades. Entonces, el primer semestre de este año revela una leve disminución en el número de alertas Alba Kenneth que fueron activadas en comparación al 2016. Los reportes estadísticos establecen que 820 menores aún siguen desaparecidos. El sistema de alerta Alba Kenneth reporta en el primer semestre 2.790 alertas, de ellas 820 siguen activas, 1.970 fueron desactivadas del periodo 2017 y 2.415 de años anteriores. Los principales factores por los que los menores toman la decisión de abandonar su hogar es por la violencia intrafamiliar y los reclutamientos de pandillas. Bueno, sigue siendo el tema de la decisión voluntaria de los adolescentes. Es un tema bastante preocupante porque los adolescentes o bien los niños están expuestos a un riesgo inminente si están fuera del hogar. En ese sentido es muy importante que los padres siempre mantengan los lazos de comunicación con los hijos y les hagan ver a ellos cuáles son las consecuencias de una mala decisión si se van del hogar. Otro tema que es preocupante es la coacción o la amenaza de grupos delictivos para que los adolescentes se están integrando a pandillas. Esto es evidente, los índices van aumentando y esta es una de las causas también por las cuales estamos activando alertas Alba Kenneth. La comunicación familiar es importante para evitar que los menores abandonen sus hogares. El número 1546 es clave para activar una alerta de búsqueda junto a otras recomendaciones. Por supuesto, también hacemos un llamado a la población para que en caso de que ocurra una situación de esta naturaleza donde la integridad de un niño, niña o adolescente está en peligro, se denuncie inmediatamente, pero que no se suban fotografías ni números de teléfonos a las redes sociales, puesto que no solamente se pone en peligro la integridad de los niños, sino que también los familiares pueden poner en peligro ellos mismos, toda vez que pueden ser objeto de alguna situación a través de los números telefónicos personales de ellos, puedan solicitarles algún dinero, alguna coacción o pueda también desvirtuarse una investigación que ya se lleva por los entes de investigación. La mayoría de menores se concentra entre las edades de 4 a 16 años, el 70% son niños. Los departamentos que concentran la mayoría de casos son Guatemala, Petén, Escuintla, Alta Verapaz y San Marcos. En el momento de conocer los casos en torno de tribunales es que los magistrados suplentes de la Sala de Apelaciones de mayor riesgo, el militar retirado Estelmer Reyes Girón, pidió la repetición del juicio Seprusarco, como se le conoce, que se realizó en el Tribunal A de mayor riesgo. El alegato judicial es que los jueces que lo condenaron eran enemigos de su abogado defensor, Moisés Galindo. En la sala de mayor riesgo, el acusado Estelmer Reyes Girón, militar retirado, pide la repetición del juicio. Él fue condenado el año pasado en el Tribunal A de mayor riesgo por varios años de prisión debido a que se logra demostrar su participación en hechos en contra de la población civil durante la guerra interna. El argumento del abogado defensor es que existe una enemistad entre los integrantes de la Judicatura A de mayor riesgo y su persona, haciendo ver que había una enemistad grave con mi persona. Eso era suficiente motivo, lógicamente, para dudar y lógicamente creó un vicio y creó un agravio, porque toda persona tiene derecho a ser juzgada por jueces imparciales y que no haya duda de esa imparcialidad, mucho menos cuando los mismos jueces sentenciadores, antes de iniciar el debate,
han situado que son enemigos del abogado defensor. El Ministerio Público y los querellantes alegan de que la condena en contra de Stilmer Reyes Girón y otro acusado fue apegada a derecho. No hay ningún recurso legal que pueda demostrar que existe una enemistad entre los integrantes del Tribunal de Mayor Riesgo y el acusado para poder permitir la repetición del juicio. Queda en manos de los integrantes de la Sala de Mayor Riesgo analizar y resolver el recurso legal del abogado defensor. Ahora los dejamos con un reportaje muy especial en donde conoceremos la Unión Zacapa, así como el riesgo al que están expuestos sus habitantes ante los desastres naturales, cómo afectan su economía y también el seguimiento que las autoridades le han dado a esta problemática. Gente trabajadora, paisajes impresionantes y con una alta capacidad productiva. Así es Zacapa, departamento ubicado a 147 kilómetros de la capital, característico por su clima cálido. 11 municipios lo conforman, donde el desarrollo ha ido en incremento cada año. Sin embargo, en uno de ellos, la realidad es otra. Nos dirigimos hacia el municipio de La Unión en el departamento de Zacapa, uno de los lugares más vulnerables a desastres naturales. Pero quisimos detenernos a lo largo de nuestro recorrido para mostrarle varios derrumbes que se encuentran exactamente como este, situación que se complica con la llegada del invierno. Y mire, aquí, mire, no, desde por allá, mire, está quebrado esta tierra, mire, hasta por de aquel lado, mire, así para abajo. Es una grieta que había así, solo que ya con el tiempo se forró, pero sí también corremos peligro en esta parte. Cuando se hubo el deslave aquí en La Unión, varias gente se fue de aquí, pero por la misma necesidad que no tienen a dónde vivir ni dinero, ¿verdad?, para estar en otros pueblos, tuvieron que regresar aquí al municipio. ¿Ustedes nunca han pensado en abandonar este lugar por el riesgo que corren? Pues lo desearíamos, pero como no tenemos para dónde agarrar, tenemos que estar aquí. Tuviéramos algún otro lugar para trasladarlo, sí, pero no podemos. ¿Y en el invierno es peor? Ah, sí. En el invierno uno sufre porque grandes corrientes de agua que pasan, se derrumban. Sin embargo, uno, como le digo, tiene que estar uno aquí porque no hay para dónde agarrar. La población de este municipio se encuentra en alto riesgo debido a una serie de deslizamientos derivado de la saturación de los suelos, lo que tienen sumamente preocupados a 8 comunidades que se encuentran incomunicadas por los derrumbes. Familias en riesgo tenemos 1.128, si no me equivoco. En alto riesgo tenemos como 111 en alto riesgo. Aquí en el casco urbano pues hay una le puedo mencionar de unas 15 casas que están en alto riesgo, donde las casas están en el barranco, pero no tienen para dónde salir. Y es que los antecedentes de tragedias son varios, lo que tiene a la población con temor y zozobra. Exactamente en este lugar, en el 2008 ocurrió un derrumbe que dejó como saldo 4 personas fallecidas integrantes de una familia. Años después, son más de 50 familias de la colonia La Democracia y Tai las que se encuentran en riesgo. Ustedes tienen temor, imagino, que esa tragedia vuelva a suceder. Claro que sí tenemos miedo, bastante, porque este pedazo pueda que se vaya. Usted me estaba comentando que se siente pues lo frágil de la tierra. Claro que sí, está muy floja la tierra. Más o menos, ¿cuántas familias viven ahí? Ay, somos varias, señor, bastantes. Ahorita hay una Corozal, ya se ve en una parte que se ha venido un montón de veces.
casas también corren riesgo. Corren riesgo. Aquí el tarro que le decimos, ahí corren gran riesgo, ya tienen como unos 900 metros del barranco, de largo, o el kilómetro. Y como abajo no tiene ningún mantenimiento, eso viene y hace erosión y jala. Unas casas, hay como unas 25 casas que están en peligro. El temor de los pobladores es latente, quienes temen se produzca una tragedia que cobre la vida de varias familias. Bueno, la información no se detiene, se ha registrado precisamente la localización de un privado de libertad en la cárcel de Cantel en Quetzaltenango, precisamente fallecido, y es Karen Juárez que nos tiene los detalles al respecto desde el sistema penitenciario. Adelante, Karen, buenas noches. Buenas noches, Axel, muchas gracias por el cambio y nos encontramos acá con Rudy Esquivel, vocero del sistema penitenciario, que nos ampliará la información acerca de una persona que fue localizada muerta dentro de las instalaciones de la granja Cantel en Quetzaltenango. Rudy, buenas noches, coméntanos acerca de este hallazgo. Muy buenas noches, amigos televidentes, respetables presentadores en el set. En este caso, las autoridades en efecto de la granja de cumplimiento de condena de Cantel, Quetzaltenango, confirman a las 15 horas con 30 minutos mediante un sondeo que efectúan guardias penitenciarios de rutina en una de las áreas cercanas al sector planta, que son áreas designadas para rehabilitación a una persona privada de libertad ya sin vida. Ella es ubicada colgada. Mediante la verificación de carencias de signos vitales por el equipo médico de turno se solicita la asistencia del Ministerio Público, quienes se encuentran en el lugar efectuando pues las pesquisas de rigor. Rudy, ¿cuál era el nombre de esta persona localizada? Él es identificado como Rolando Darío Beb Gómez, de 24 años de edad. Esta persona ingresa a este penal el 25 de junio del presente año, procedente de la cárcel de Santa Cruz del Quiché, donde había ingresado el 1 de agosto de 2014. Él está en cumplimiento de sentencia según el registro por los delitos de plagio o secuestro, extorsión y femicidio. La situación en la que él se encontraba ya fallecido, ¿cuál era? Es correcto, según indican las autoridades del centro, él es ubicado colgado. En este caso, los indicios generales estaba obviamente atado a una soga plástica a la estructura de dicha área de rehabilitación. El momento que se informa y se denuncia ante el Ministerio Público, pues obviamente llegan los equipos de escena para generar las posibles hipótesis en relación a un posible suicidio o es derivado a un hecho criminal. Esto ya serán acciones puramente como resultado de una investigación profesional del Ministerio Público, quien ya está en el lugar. Gracias, Rudy. Ahora, cambiando un poco de tema, si nos puedes comentar acerca de los traslados que yo vieron de algunos adolescentes o pues de 18 años que estaban en las gaviotas hacia el centro preventivo de la ciudad. Bueno, hacemos referencia al día de ayer en una ardua labor que se ha efectuado a nivel de escenarios judiciales en 3 traslados que se efectúan masivos el día de ayer. Es un total de 164 personas de sexo masculino que son recepcionados, fichados y obviamente trasladados en 2 centros, el preventivo de hombres de la zona 18 y lo que es el centro de reinstauración constitucional, anexo 1, conocido popularmente como Pavoncito. En estas 2 áreas, en un porcentaje de 60 y 40, fueron trasladados estas personas, siendo ubicados según los perfiles a cada una de las áreas. Los que en su momento dado se dictaminan mediante el perfil criminológico que tienen una pertenencia a la pandilla 18 son ubicados en el preventivo de hombres de la zona 18 en el sector número 11. Posterior a ello, los que no tienen una pertenencia a un grupo específico son trasladados a los sectores donde obviamente se hacen los escenarios de custodia y resguardo, al igual que de la misma manera en Pavoncito. Gracias, Rudy, por esta información. Y bueno, pues ahorita ya en el caso de la persona localizada en el Cantel Quetzaltenango, pues ya el Ministerio Público se encuentra realizando las pesquisas correspondientes para determinar si este fue un hecho criminal o un suicidio. Esta es la información, Axel, hasta el momento. Regreso contigo al estudio.
Bien, gracias Karen Juárez. Ya los detalles los tuvimos a cargo de Rudy Esquivel, vocero del sistema penitenciario en relación a esa situación. Nuevamente el sistema penitenciario, los centros carcelarios vuelven a hacer noticia y noticias lamentables. Se habla de fallecimientos, de asesinatos de privados de libertad dentro del mismo centro carcelario. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN23 Todo Noticias. Les saluda Corina Ardón. Iniciamos con el resumen de las noticias más destacadas de este miércoles. Y alarma causó en vecinos de la zona 25 el hallazgo de 4 cadáveres, los cuales estaban dentro de bolsas plásticas. Bomberos municipales localizaron 4 cuerpos envueltos en bolsas de nylon, los que fueron lanzados desde un vehículo aparentemente en una calle de terracería que comunica la colonia Santa María Los Ocotes zona 25 con Canalitos. Los cadáveres eran de 2 hombres y 2 mujeres. 2 de los cuerpos tenían visibles varios tatuajes. No pudieron ser identificados, por lo que los bomberos indicaron cómo se encontraban vestidos. En el caso de los hombres, el primero portaba una camisa azul, pants azul con blanco y zapatos negros. El segundo vestía pantalón de lona azul, zapatos negros y se encontraba sin camisa. En el caso de los 2 cadáveres de las mujeres, se podía observar que una de ellas portaba una blusa rosada, cinturón negro con anaranjado, pantalón de lona azul y tenis color rosado. La segunda tenía una blusa blanca y un pantalón de lona negro. Se presume que estas personas estaban relacionadas con pandillas, extremo que se investiga. Y padre e hijo fueron atacados por sicarios en la colonia La Esperanza, en la zona 12 de Villanueva. Las víctimas intentaron repeler el ataque. A pocos metros de su casa, un joven de 21 años fue asesinado con arma de fuego, específicamente en una vuelta conocida como La Cochera, entre la colonia El Mezquital y La Esperanza, en la zona 12 de Villanueva. El ataque se registró cuando el joven que fue asesinado junto a su progenitor, previo al hecho armado, esperaban abordar un bus que los llevaría al SEGMA. Desconocidos le dispararon sin mediar palabra. En el lugar quedó el joven fallecido, mientras que su padre fue trasladado al hospital Roosevelt por bomberos municipales con 2 heridas, pese a que sacó su arma de fuego y le disparó a los delincuentes, intentando repeler el ataque. En bomberos municipales nos hicimos presentes al sector C2, La Esperanza, zona 12, frente al lote 5, donde reportaban a 2 personas con heridas de proyectil de arma de fuego. Anteriormente mencionamos que trasladaron a una persona de 41 años hacia el hospital Roosevelt, mismo que respondía al nombre de Germán Rufino Castillo Castillos. Aparentemente es el padre del ahora fallecido, mismo que podemos ver aquí a mis espaldas, quien en vida contestaba a Carlos Wilmer Castillo Galicia, de 21 años. Él presentaba heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Al hacer la evaluación correspondiente, los técnicos en urgencias médicas determinaron que el mismo ya no contaba con signos vitales. Al lugar se presentó la señora Leticia Galicia, de 40 años, quien dijo ser la madre. Según familiares, padre e hijo se dedicaban a comerciar herramientas de trabajo y en el momento en que se registró el asesinato, se dirigían a comprar mercadería. El progenitor del fallecido tiene licencia de portación de arma de fuego, según la investigación. Germán Castillo, de 41 años, quien intentó defenderse de estos sicarios, quedó con custodia policial en la emergencia del hospital Roosevelt, luego de ser trasladado por bomberos municipales desde este lugar. Ahora, las autoridades investigan cuál fue el origen de este enfrentamiento armado acá en la zona 12 de Villanueva. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta
Julio Hernández. Y hagamos ahora un recuento de los lamentables incidentes violentos de las últimas horas. Y es que los cuerpos de 2 hombres y 2 mujeres fueron localizados en la ruta al Atlántico, en un camino de terracería que comunica Santa Lucía Ocotes en la zona 25 con Canalitos en la zona 24. En el kilómetro 194, en el Acintal Retaluleu, fueron localizados los cuerpos de 2 hombres. Se presume que las víctimas habían sido secuestradas. En la antigua ruta que comunica Mazatenango con Samayac fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre. La víctima se encontraba atada de las manos con un cable, al igual que en el cuello. Además, un ataque armado se registró en la colonia La Reformita, en la zona 12. Una persona resultó herida. En la zona 1 de Chiquimula, un hecho armado cobró la vida de una persona y otra resultó gravemente herida. En la colonia Tierra Santa de la zona 12 de Villanueva, una pareja resultó herida, la cual fue trasladada al Hospital Roosevelt. Imagínese usted que ni en el servicio sanitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala las personas pueden estar tranquilas, y es que ahí también roban. Más información en la nota siguiente. Venir en la noche es algo temeroso. La inseguridad en la Universidad de San Carlos ha incrementado, incluso que ni hasta el servicio sanitario se puede ir. Un caballero este pasado lunes ingresó a uno de estos servicios y al momento que cerró la puerta, un sujeto desconocido entró rápidamente y sacó su bolsón. Vos, mi mochila, vos, espérate, mano. Mi mochila, vos. Los estudiantes lograron agarrar a este sujeto y lo entregaron a los agentes de la Policía Nacional Civil. El lunes de esta semana, nuevamente los estudiantes sorprendieron a una persona robándole su maletín a uno de los estudiantes. Del Departamento de Vigilancia y la Dirección General de Administración participamos en el hecho, implementando estos protocolos. Las autoridades universitarias impidieron que ocurriera un incidente como la vez pasada, donde colgaron a un sospechoso de delinquir. Se logró rescatar con vida a la persona, se platicó con los estudiantes explicándoles que no es la forma en cómo se debe proceder. Se presentó a los órganos de justicia, se consignó en la Comisaría 14 de la Policía Nacional Civil y acompañamos como universidad hasta presentarlo ante juez competente. Lo que al final molestó en esta ocasión fue que esta persona quedó libre, ya que según en un juzgado no se demostró su responsabilidad de robo. Por ello es que suplican que se actúe en base a la ley, o de lo contrario los universitarios tomarán la justicia con sus propias manos. Y derivado de los últimos hechos de violencia y de robos dentro de la máxima casa de estudios, se realizan varios operativos al ingreso de la USAC. Ustedes recuerdan de que hace algunos días capturaron a una persona porque estaba delinquiendo dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues bueno, los estudiantes se enfurecieron por estos hechos y ahora las autoridades han tomado otras medidas. Están revisando a las motocicletas que ingresen a esta casa de estudios. Caballero, lo han revisado. Usted ha pasado por acá por la USAC. ¿Cómo ve usted esto que están haciendo las autoridades para evitar robos? Pues la verdad está bien, señor, pero no tengo tiempo, la verdad voy muy tarde y esto estoy parando. ¿Le quita tiempo? Sí, discúlpeme, la verdad. Es una implementación que algunos han visto como buena para evitar los robos. Pues está bien, sí, porque así hay menos robos. Debemos confiar, especialmente ahora que están haciendo registro en la salida. Yo vengo generalmente todos los días, porque estoy haciendo un trabajo especial de tesis y me han parado para pedirme la licencia y la tarjeta de circulación, que al final creo que es más por la tarjeta de circulación. Un poco entretenido, pero al final
beneficioso para nosotros, ¿verdad? De lo que sería necesario, pues más seguridad, ¿verdad? Y en otro orden de noticias, 3 sismos sensibles se registraron la mañana de este miércoles en el territorio nacional, lo que causó alarma principalmente a pobladores de Escuintla. Hoy efectivamente, a partir de las 9:45 que ocurrió el primer evento en la costa del Pacífico, hubo uno posteriormente a las 9:55 y a las 10:07 ocurrió uno de magnitud 5.0 que fue reportado sensible al sur de la ciudad de Guatemala principalmente. ¿Dónde se generó principalmente este último? Están localizadas a una distancia aproximadamente de 127 kilómetros al sur de la ciudad. Específicamente a 127 kilómetros y medio. Son sismos asociados a la subducción entre la placa de Cocos y la del Caribe. Mencionábamos que todos los días tenemos, o ustedes registran sismos, pero no todos son sensibles a la población. Efectivamente, hasta hoy llevamos 483 sismos registrados en lo que va del año, y de los cuales 8 han sido reportados, incluyendo este de hoy. De hecho, desde horas de la madrugada hasta las 10 de la mañana, el Departamento de Sismología de Insibume ha registrado 5 movimientos telúricos, de los cuales únicamente 3 fueron sensibles. Afortunadamente no se reportan daños, sin embargo, autoridades mantienen un monitoreo constante, ya que Guatemala es un país altamente sísmico. Hemos estado realizando toda una serie de monitoreos en el transcurso de la mañana, esto para identificar si existe algún tipo de daño personal o material debido a los eventos sísmicos que se han presentado. Hasta el momento no tenemos reporte de ninguna situación. La magnitud de estos eventos estuvo de los 4.8 a 5, esto de acuerdo con información que Insibume ha dado a conocer. Se registraba en las costas del departamento de Escuintla y hasta el momento pues también están asociados directamente a la zona de subducción, que es la que ha tenido mayor actividad por lo menos en los últimos 5 años. Tomemos en cuenta que Guatemala es un país altamente sísmico. No se pueden predecir cuándo va a ocurrir un sismo como tal, pero es necesario que como población estemos preparados para saber qué hacer al momento de que llegue a presentarse. Recuerde que es muy importante el establecimiento de planes familiares de contingencia ante cualquier eventualidad y principalmente mantener la calma. Y aunque a raíz del terremoto ocurrido en el año 1976 en nuestro país mejoró la infraestructura de las viviendas, es por ello que su ubicación las hace vulnerables a desastres. Desde ese momento, el uso de nuevas tecnologías hizo que se construyeran viviendas más resistentes. Sin embargo, en algunos casos se abusan de estas tecnologías y se convierten en infraestructuras en riesgo. Construcciones de varios niveles no se pueden construir con la misma tecnología como una vivienda de un nivel. ¿Por qué? Porque usted tiene el doble, el triple o 4 veces el peso que tiene que soportar el primer nivel. Y cómo funciona una estructura es que a la hora de un sismo, una proporción o un porcentaje del peso de la construcción actúa sobre los muros o la estructura del primer nivel. Entonces, es una gran responsabilidad aumentar nivel, y eso se ha estado haciendo mucho, principalmente en el occidente del país. Otro aspecto que vuelve una vivienda vulnerable a los sismos son las modificaciones posteriores a las construcciones, como por ejemplo para ampliar los ambientes. Para tener ambientes más amplios se empiezan a retirar paredes, y eso vuelve a ser también un gran riesgo, porque al final las paredes las cargas se tienen que distribuir por medio de las paredes. En el momento que yo quito una pared, esa carga que iba a soportar esa pared automáticamente se tiene que distribuir a las otras paredes, entonces las otras deben ser más fuertes. Y si yo no tengo ese concepto tampoco y solo quito paredes, estoy haciendo más vulnerable una construcción. El suelo es muy importante para la construcción de una vivienda o edificio, por lo que trabajar en laderas es otro de los riesgos más latentes en el país. Si yo construyo en una ladera o en un barranco, para construir de forma segura tendría que hacer una gran inversión, como sucede por ejemplo aquí en las casas que uno mira en la carretera El Salvador, pero eso no se hace. Entonces automáticamente esas 3, y si combino las 3,
es una tormenta perfecta el día de que haya un gran sismo. Pero según el experto, existen maneras simples de prevenir tragedias y estar preparados para estos eventos de la naturaleza. Ajíes tiene un manual de mampostería donde se puede diseñar una vivienda de una forma simple. Y lo que nos dice es qué cantidad de muros y qué resistencia debe tener el bloque que yo pongo de acuerdo al tipo de construcción que estoy haciendo, de una forma muy simple. Por aparte, el Ministerio de Salud reporta daños en varios hospitales en departamentos del país. Aseguran que los sismos los han provocado. De acuerdo al monitoreo de autoridades de salud, son varios los hospitales del interior del país que presentan daños en su infraestructura por los últimos sismos que se han registrado. De momento gestionan los fondos para iniciar los trabajos de reparación. Ahí se lograron identificar algunos daños en cierta infraestructura de hospitales. Sin embargo, pues no es algo que sea afortunadamente lo suficientemente damnificado como para poder de alguna u otra forma tener que interrumpir las labores, ¿verdad? Son cuestiones corregibles y se tiene ya básicamente a todos los equipos haciendo el remozamiento necesario para poder garantizar de alguna manera la corrección de estos daños. Según diputados que integran la Comisión de Salud, existen varias denuncias de trabajadores de hospitales de San Marcos, Huehuetenango, Izabal, Sololá, Quiché y Quetzaltenango de daños que presentan en su infraestructura. El primer movimiento telúrico de este día fue de 5 grados en la escala de Richter y se registró a las 9 de la mañana con 45 minutos a 85 kilómetros al sur de Escuintla. El segundo sismo fue de magnitud 5.5 grados con epicentro a 116 kilómetros al suroeste de Escuintla. Este se percibió pasadas las 10 de la mañana. Y ese día un deslizamiento de tierra dejó varias viviendas al borde del precipicio en la colonia Doralinda 1, en la zona 2 de Misco. El camino que comunica el sector del Tesoro Bambi con la comunidad quedó obstaculizado por varias horas a causa del deslizamiento de tierra, que dejó en grave riesgo al menos 2 viviendas. Este es el segundo derrumbe en menos de 2 semanas en el mismo lugar, según informaron representantes de la comuna misqueña. La causa podría ser el sistema de aguas residuales. En los últimos días hemos tenido 3 derrumbes leves, pues se tornó un poco mayor. Podemos captar que arriba hay una vivienda que se encuentra en estos momentos, podría decirse, en peligro. No obstante, estamos a espera como municipalidad de los resultados de Conred. Tenemos conocimiento que son 2 propiedades las que se encuentran en esta parte alta. Asimismo, queremos indicarles que las personas han interconectado tubería de drenaje, lo cual provoca el desfogue de las aguas residuales de las viviendas y esto provoca también humedad. Más la humedad que ha provocado las lluvias, este es el resultado de esta zona de derrumbe. Lo que está haciendo la maquinaria pesada es tener que derribar la parte que se encuentra en estos momentos afectada y dejar por lo menos la tierra más sólida para evitar que nuevamente se vuelva a venir. Por su parte, los vecinos afectados solicitaron la construcción de un muro de contención. Es desastre de la naturaleza a través de las lluvias, ¿va? Porque ha llovido demasiado y nosotros pues lo que rogamos, ¿va? Si fuera posible por parte de la MUNI de Misco que nos pudieran ayudar en hacer un muro, ¿va? Para protección de las 2 casas que están más en riesgo, ¿verdad? El tendido eléctrico también se vio afectado, no obstante fue reparado en horas de la tarde por personal de las empresas encargadas del suministro.
Y ahora veremos en qué puntos del país se reportaron daños por las lluvias. Un derrumbe se registró en el tramo carretero que comunica a la comunidad Zona 10 de Misco con la colonia La Doraldina en la Zona 2. El deslizamiento bloqueó la ruta por varias horas. En la cumbre Huachuná, San Pedro Soloma, en Huehuetenango, se registró la caída de lodo que bloqueó el paso por completo. Fue necesario el uso de una retroexcavadora para limpiar el área. Otro derrumbe afectó el kilómetro 51 y 52 en tramo Montúfar hacia Pachalum. Autoridades de Covial realizaron las labores de limpieza. También en el kilómetro 314 de la ruta occidente, tramo La Libertad, desvío La Democracia Camujá, se registró un derrumbe que afectó el paso vehicular. Y tal y como usted ha podido observar, se ha registrado un descenso en las lluvias propias de la temporada. Asimismo, hemos notado un incremento en las temperaturas, lo que podría indicar que la canícula ya se ha hecho presente. Como usted bien lo decía, hemos tenido una disminución importante en lluvias en estos primeros días de julio. Sin embargo, tenemos que tener mucha precaución porque estamos esperando el paso de una onda del este para la noche de hoy miércoles y mañana jueves, que podría favorecer con algunas lluvias. Estas lluvias pueden ser más fuertes en lo que es el departamento de Izabal y la franja transversal del norte. Sin embargo, departamentos de oriente del país, así como parte de la meseta central, las lluvias que se esperan no pueden ser lluvias tan fuertes. Sabemos que la canícula prácticamente ya está estacionada. ¿Cuántos días durará esta? Bueno, por lo menos recordemos que todo el mes de julio tenemos una disminución importante en lluvias en el territorio nacional. Esta disminución es más fuerte en oriente del país, así como la meseta central. Sin embargo, para este año lo que esperaríamos es que podemos tener 3-4 días sin lluvia y que por acercamiento de una onda del este podamos tener algunas lluvias en el territorio nacional. Estaríamos hablando entonces que la canícula sería bastante breve. Definitivamente, tal vez no podríamos hablar de tan breve, pero sí esperaríamos de que por lo menos podamos tener unos 4 días sin lluvia y que sea interrumpida siempre y cuando tengamos acercamiento de alguna onda del este, que son sistemas migratorios normales de época lluviosa, que favorecería para que los suelos en oriente del país no se sequen tanto. Representantes de Insibume resaltan que a pesar de los estragos que ha generado esta temporada de lluvias en el occidente del país, muchos agricultores artesanales en el área norte se han beneficiado con ellas, por lo que una breve canícula seguiría apoyando a muchas familias, principalmente en el interior del país, que subsisten a través de sus cultivos. Y con la época de lluvia también aumenta la cantidad de desechos sólidos que terminan en el lago de Amatitlán. La acumulación de basura que llega hacia el lago de Amatitlán es provocado principalmente por personas que no pagan un servicio de recolección. Según la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, AMSA, tienen planificado recolectar más de 45,000 metros cúbicos de desechos sólidos posterior a las lluvias. Podría ser en la zona 3 o podría ser en el kilómetro 22, que son los botaderos autorizados por el Ministerio de Ambiente, en los cuales podemos disponer esos desechos, pero estamos buscando no ocupar ese espacio de vida útil de los rellenos sanitarios, sino que pretendemos que se reutilice ese material, porque mucho de lo que va ahí es reciclable, y lo que no es reciclable tiene alto poder calorífico y poder generar energía a través de la combustión de esos materiales. Entonces estamos hablando con diferentes empresas para que ellos puedan llegar a hacer el reciclaje o nosotros trasladarlo hacia un lugar a través de un convenio en los cuales ellos nos ayuden también con el transporte para poder resolver esta problemática. A través del convenio, los desechos sólidos podrán ser utilizados como generadores energéticos por las empresas. Además, evitará la acumulación en vertederos de la ciudad. Y con el llamado a la población para un manejo adecuado de la basura y el cuidado de nuestros recursos naturales, nos vamos a una pausa, pero no cambie. Enseguida regresamos con más noticias aquí en TN23.
Estamos de regreso y continuamos con más información. Los padres de familia de internos de Las Gaviotas reiteraron su postura de cero tolerancia ante posibles maltratos en contra de sus hijos y exigen información sobre el estado de salud de los adolescentes. Estaba yo escuchando de una madre que dice que le dan la comida pero escupida y a veces le dan la comida toda agarrada y chuca, ¿va? Eso no es correcto que le estén dando eso a los niños, ¿va? Porque ellos son niños, no son animales, ¿va? Y que los traten bien, ¿va? Porque y que no le estén pegando a los policías también, porque ellos están cuidándolos, no los están pegando. Porque yo soy madre y yo nunca les he tocado a mis hijos para que otra gente me le estén pegando a mi hijo, ¿va? Porque a mí me duelen que los policías le estén pegando a mis hijos, ¿va? Porque si le pegan a mi hijo y mis hijos resultan muertos, yo a ellos me los voy a socar, porque yo sí los voy a venir a echar fuego a ellos. Porque si ellos le pegan a mi hijo, le pegan a otros hijos a otra gente, a ellos, con ellos nosotros nos vamos a venir a limpiar con ellos, ¿va? Porque ellos no son padres para pegar a nuestros hijos. Ellos son para que cuiden a los niños, no para que le estén pegando a los niños. Esta fue una de las consignas de los padres de familia que este miércoles permanecieron en las afueras del correccional Las Gaviotas, en espera de información de sus hijos. Hubo quienes viajaron desde El Salvador y departamentos como Quetzaltenango y Chimaltenango, pero a 2 días del suceso no saben nada de sus hijos. Ahí en la ventanita y no me dieron información, más sin embargo el hombre abusivamente me tiró la ventana. Entonces nosotros solo exigimos que nos digan exactamente dónde están nuestros hijos, porque nosotros no sabemos nada de ellos, de a dónde se los han llevado, en qué lugar los tienen, porque aquí no quieren dar información de nada. Es lo que nosotros estamos exigiendo porque yo vengo de El Salvador, vengo de lejos. Necesito saber qué pasó con mi hijo porque aquí no quieren decir nada, entonces ¿dónde vamos a ir? Porque nosotros ya íbamos a la torre de tribunales, al menos yo ya fui, y tampoco me dan información allá de él, no sé para dónde se lo han llevado. Pues fíjese que yo desde el lunes ando volteando por mi hijo porque no me dan razón. Y primero me dijeron que estaba en el preventivo porque él acaba de cumplir 18 años, ¿verdad? Entonces yo me fui al preventivo, tampoco sale el nombre de él allí, me dicen que él no está allá. Ya fuimos a averiguar al juzgado, tampoco está allá. Fuimos a etapas 2, fui y tampoco aparece mi hijo allá. Entonces yo llamé anoche para acá y ellos me dijeron que de que viniera otro día para saber la verdad. Entonces yo vine ahorita, ¿verdad? Porque yo necesito saber de mi hijo, ¿verdad? Porque que nos digan en dónde están, ¿verdad? Porque no es justo, somos padres de familia, ¿verdad? Y a muchos les duele también como a mí me duele. Entonces queremos la verdad, que nos digan si aquí está, para nosotros quedarnos tranquilas que aquí está, ¿verdad? Pero si le pasó algo malo, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, ¿dónde vamos a exigir justicia para ellos? Además, los familiares exigieron el restablecimiento de las visitas los días viernes y sábado. ¿Y se imagina usted el vivir en los alrededores de un centro de privación de libertad o de un centro correccional? Pues para muchos podría ser una verdadera pesadilla. Este es el caso de vecinos de la zona 13, quienes temen por su vida tras el motín registrado en Las Gaviotas el pasado lunes. Tenemos niños y usted sabe que los jóvenes, por tal de salir libres, ¿verdad? Salirse, podrían atentar hasta con los niños. Comercios y familias fueron afectadas durante el motín registrado en el centro correccional Las Gaviotas. Las pérdidas materiales son cuantiosas y el riesgo para las personas es latente. Como ellos en su agonía de salir, a ellos van buscando cómo abrir camino, ¿verdad? Y no les importa quiénes salen afectados. El esfuerzo de años fue destrozado por los reos amotinados. Una de las bodegas aledañas tiene quebradas sus ventanas y parte del techo destrozado. Pues básicamente el techo sí fue dañado profundamente, ya que pues ahorita nos está tocando hacer la reparación. Pues tenemos personal aquí que está reparando el techo y pues aproximadamente ahorita llevamos unos 28,000 quetzales en cambio de techo, porque tenemos que cambiar la duralita, tenemos que cambiar la lámina, tenemos que cambiar parte del área de operaciones que sí fue dañado. Vecinos que viven a cercanías del lugar fueron afectados por las bombas lacrimógenas y están en desacuerdo con la ubicación del correccional. La verdad que fuimos afectados por las bombas, que los niños se estaban ahogando, por el gas que tenemos chiquitos, ¿verdad? Y ellos no aguantan ese químico.
por eso fuimos afectados. Y una otra opción fue que no nos dejaban entrar a nuestras casas, ¿verdad? Por peligro que los muchachos andaban arriba de los techos. Entonces sería buena opción, ¿verdad? De que si hubiera otro lugar donde pudieran poner este centro, ¿verdad? Sería mucho mejor, ¿verdad? Para que no nos afectara. Empresarios del lugar temen por la inseguridad para sus trabajadores y el daño que podría registrar el equipo que utilizan. En el turno de la mañana, que era la que estaba laborando, que es el primer turno, más o menos eran aproximadamente 25 personas las que tuvieron que evacuar. Pues, y las evacuamos cuando ya empezó el tema de los gases y todo, ¿verdad? Entonces, igual la gente se alarmó y todo, pues se evacuó así de la forma más ordenada y pues creímos que se hizo pues a la hora que debía ser. También optarán por la reconstrucción de un muro para prevenir que los privados de libertad ingresen al lugar en caso de registrarse una situación similar, debido a que consideran que el peligro es latente. Y los motines registrados en distintos centros carcelarios y correccionales podrían evitarse con una reforma que busque la reinserción de los privados de libertad, según los expertos. Una reforma en el sistema penitenciario y en el sistema de reinserción de menores en conflicto con la ley penal evitaría revueltas protagonizadas por los reclusos. Estas acciones debieron realizarse hace más de 10 años. El sistema penitenciario hay que partir de que no se ha nombrado a una persona para que ocupe el cargo de director o directora general. Después de la salida del exdirector de Nicolás García Fuentes, se deja a una persona, pero de manera interina. Digamos que en un sistema penitenciario que debe tener directrices, autoridades fuertes, no se puede permitir todo, no se puede aceptar de que pase tanto tiempo sin nombrar a un director. Eso es para empezar. Luego nos encontramos ante situaciones muy complicadas en los centros de privación de libertad a cargo del sistema penitenciario, donde el hacinamiento es una de las grandes, digamos, cuestiones o factores que afectan las dinámicas al interno de los centros de privación de libertad. Lo otro también, la falta de control o presencia del Estado a través de las autoridades del sistema penitenciario en cada uno de los centros de privación de libertad, ¿verdad? Una de las preocupaciones es de que lo sucedido en el preventivo de la zona 18 el fin de semana pues pueda constituirse en una cadena que va a irse dando en cada uno de los centros. Actualmente la sobrepoblación de privados de libertad supera un 500%, es decir, un espacio que debería ser destinado para un recluso es ocupado por 5, y esto provoca descontrol en los centros. Algunos guatemaltecos han mostrado su malestar por la protección que brindan los derechos humanos a los privados de libertad, así como a internos de correccionales. Sin embargo, hay que recordar que la PDH debe cumplir con su deber. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha sido blanco de críticas en los últimos días por sus acciones en los conflictos de internos en el Centro Correccional Las Gaviotas y con la población reclusa en general. Ante esto, la Procuradora Adjunta señala que siempre el objetivo será la preservación de la integridad de la persona. Nuestro principio es defender la dignidad humana y nos ocupamos de los derechos de toda la población. Yo creo que en los medios de comunicación encontramos suficientes testimonios de lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos ha hecho con relación al problema de salud en Guatemala, y así nosotros tenemos injerencia también en la vigilancia del cumplimiento del derecho a la educación, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los pueblos indígenas, y podría afirmar, sin lugar a equivocarme, que lo que nos falta es una mayor divulgación de lo que hacemos en defensa
de los derechos humanos de todas y de todos en Guatemala. De esta manera, la Procuradora también hace un llamado a las autoridades competentes para buscar soluciones en el centro correccional y garantizar la seguridad a vecinos de ese lugar. Que tenga una intervención mayor, una intervención más fuerte, que fortalezca a la Secretaría de Bienestar Social y por supuesto cambie esta situación que vive la población de estos centros y que repercute en la paz y en la armonía de la sociedad guatemalteca. Y también nos preocupa mucho la seguridad de las personas que viven en el entorno, que se sienten inseguras teniendo un hogar de esta naturaleza o un centro de esta naturaleza en sus vecindades. Entonces, el primer semestre de este año revela una leve disminución en el número de alertas Alba Kenneth que fueron activadas en comparación al 2016. Los reportes estadísticos establecen que 820 menores aún siguen desaparecidos. El sistema de alerta Alba Kenneth reporta en el primer semestre 2.790 alertas, de ellas 820 siguen activas, 1.970 fueron desactivadas del periodo 2017 y 2.415 de años anteriores. Los principales factores por los que los menores toman la decisión de abandonar su hogar es por la violencia intrafamiliar y los reclutamientos de pandillas. Bueno, sigue siendo el tema de la decisión voluntaria de los adolescentes. Es un tema bastante preocupante porque los adolescentes o bien los niños están expuestos a un riesgo inminente si están fuera del hogar. En ese sentido es muy importante que los padres siempre mantengan los lazos de comunicación con los hijos y les hagan ver a ellos cuáles son las consecuencias de una mala decisión si se van del hogar. Otro tema que es preocupante es la coacción o la amenaza de grupos delictivos para que los adolescentes se están integrando a pandillas. Esto es evidente, los índices van aumentando y esta es una de las causas también por las cuales estamos activando alertas Alba Kenneth. La comunicación familiar es importante para evitar que los menores abandonen sus hogares. El número 1546 es clave para activar una alerta de búsqueda junto a otras recomendaciones. Por supuesto, también hacemos un llamado a la población para que en caso de que ocurra una situación de esta naturaleza donde la integridad de un niño, niña o adolescente está en peligro, se denuncie inmediatamente, pero que no se suban fotografías ni números de teléfonos a las redes sociales, puesto que no solamente se pone en peligro la integridad de los niños, sino que también los familiares pueden poner en peligro ellos mismos, toda vez que pueden ser objeto de alguna situación a través de los números telefónicos personales de ellos, puedan solicitarles algún dinero, alguna coacción o pueda también desvirtuarse una investigación que ya se lleva por los entes de investigación. La mayoría de menores se concentra entre las edades de 4 a 16 años, el 70% son niños. Los departamentos que concentran la mayoría de casos son Guatemala, Petén, Escuintla, Alta Verapaz y San Marcos. La incertidumbre jurídica, protestas y bloqueos están afectando el desarrollo de varios sectores económicos del país, según datos del Vanguard. Para el cierre del 2017 se espera un crecimiento entre 3 a 3.8%. El área de minas y canteras junto al hidroeléctrico están menos y más afectados por protestas. Específicamente en el sector de explotación de minas y canteras hemos visto mucha conflictividad alrededor de este sector. Hemos visto protestas en contra de la minería, hidroeléctricas, adicionalmente los fallos que ha dado la Corte Constitucional se han mencionado, que de alguna manera no han sido, sean algunos empresarios de todo claros, y eso podría estar afectando el crecimiento de la actividad económica. La inversión extranjera muestra una mejora, pero es leve en comparación a los 2 últimos años. Mientras tanto, el área empresarial mantiene una incertidumbre por recientes fallos judiciales. La inversión extranjera, de hecho, luego de una caída que tuvo el año pasado y el año antepasado, en este año estamos observando un aumento. La misma se estaría ubicando en alrededor de 1.300 millones de dólares al finalizar el presente ejercicio. Primero, ante fallos del organismo judicial y de la Corte de Constitucionalidad que han generado una gran duda respecto a cómo se van a llevar a cabo proyectos de infraestructura y desarrollo en el área rural del país, especialmente proyectos que ya eran
existentes y que son intensos en generación de empleo e intensos en generación de impuestos e inversión para el país. La última encuesta de expectativas económicas correspondiente a mayo reveló que el 57% de los empresarios consideraba que la economía nacional no ha mejorado en comparación al 2016. Y en otro tema, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti será sometida a varios exámenes médicos para establecer si podría ser intervenida quirúrgicamente la semana próxima. El 17 de julio en el Juzgado B de mayor riesgo, el Ministerio Público estará solicitando que los acusados del proceso La Línea enfrenten un debate oral y público. Sin embargo, la gran ausente en esta diligencia judicial podría ser Roxana Baldetti. Existen altas probabilidades que la exfuncionaria sea intervenida quirúrgicamente por una enfermedad que tiene específicamente una bacteria en la sangre. Pues efectivamente fue trasladada desde el día lunes. La orden fue emitida por el señor juez Miguel Ángel Gálvez desde el día jueves y fue ejecutada hasta el día lunes, y el cual en este momento todavía se encuentra en el hospital haciendo los exámenes correspondientes derivado de la enfermedad que hasta este momento padece. ¿Es necesario que ella esté sometida a una intervención quirúrgica? Por lo que tengo entendido, sí. Por lo que se platicó con los médicos el día de ayer, sí es urgente. La exfuncionaria Roxana Baldetti lleva 8 días internada en un hospital privado de la ciudad capital. Se está a la espera de los resultados médicos para poder establecer si es o no necesaria la intervención quirúrgica. Las autoridades del sistema penitenciario y la cárcel Santa Teresa, zona 18, serán investigados porque al parecer no le dieron cumplimiento inmediato a una exhibición personal en la cual establecían que era urgente el traslado de Baldetti a un centro asistencial. Un reporte de Alex Álvarez en cámara y Hugo Morales. Y con esta información yo me despido como siempre agradeciendo el favor de su atención. Le invitamos a que siga en sintonía de TN23. Continúa mi compañero Axel Cardona. Que descanse y muy buenas noches.